a la producción audiovisual. Vamos a ir a bienvenida aquí a la presentación del libro de Juan Ramón Rayo. Queremos hacer un agradecimiento especial a Santiago y a Fernando por cedernos este espacio para poder hacer este evento, que es el primero de los dos, que hemos promovido desde Students for Liberty y también desde el Círculo Liberal para el de las actividades que hacemos para avanzar nuestra asociación y que espero en adelante podamos colaborar unos y otros y poder hacer muchas más. Bueno, agradecimientos también para la General, para Es Radio por patrocinar y publicitar este evento y también a algunos de los miembros del Club de los Viernes que nos acompañan aquí esta tarde, igual que nosotros los acompañamos aquí cuando hacen sus propios eventos. Bueno, cuelgan presentaciones para nosotros, de Economía, doctor en Economía, es el director del Instituto Juan de Mariana, que este año además galardona al profesor Huerta de Soto con el título, bueno, con la galardona igual del Instituto, un profesor que yo creo que todos los presentes hemos visto algún vídeo, especialmente de la caída del socialismo en el Imperio Romano, o cuando está con los billetes, así que desde aquí quiero también agradecerle su labor y felicidades. Juan Ramón Rayo es posiblemente la figura más significativa y más reconocida del liberalismo en España, por lo menos el más mediático actualmente. Empezó hablando en La Tuerca, que tuvo ocasión de debatir con Pablo Iglesias, Errejón, Monedero y todos ellos. Hoy, como son ya diputados, pues empiezan a no frecuentar tanto el programa y a dejar a sus segundos y terceras espadas, lo cual es una pena porque siempre tiene argumentos de sobra para rebatirnos a todos. Dicho esto, el libro que presenta hoy, La pizarra de Juan Ramón Rayo, es el primero de una serie de publicaciones que Deusto, en colaboración con La Sexta, va a ir sacando en los próximos meses. Creo que el próximo es de la calle, y que en definitiva viene a sintetizar y recoger pues aquellos mitos económicos que surgen, que son mantras en las tertulias televisivas, radiofónicas, y que en definitiva él pues ha tratado de desmenuzar y de por lo menos poner en duda que todo eso sea real y creíble. Así que ha dividido el libro en 5 bloques, desmonta 40 mitos, estoy convencido de que podría desmontar otros 400, conociéndolo. Y por mi parte, y dado que luego tenemos el evento de económicas, que pido a todos que nos acompañen después, porque yo creo que va a ser muy interesante con Raúl Murillo, que es el de Hacienda, simplemente conceder y dar la palabra a Juan Ramón, así que con vosotros la pizarra de Juan Ramón. Gestión y administración de los dos eventos. Efectivamente, este primer evento es para presentar el libro, La pizarra de Juan Ramón Rayo, son 40 mitos sobre la economía española. Como bien ha dicho David, es una serie de libros. El siguiente es otro economista liberal y muy amigo, que es Daniel Lacalle. No versará sobre 40 mitos, sino sobre 10 reformas para España. Por tanto, cada libro tendrá, digamos, su temática particular, ¿no? Como digo, estos son 40 mitos sobre la economía española, porque al final, cuando te plantean escribir este libro, dicen, trata temas que pudieras tratar o que hayas tratado en la pizarra de La Sexta noche y que consideres que son relevantes para el debate político-económico español. Uno claramente lo que dice es, hombre, primero, antes de empezar a debatir sobre cuestiones más de fondo, lo primero, lo básico, es sentar las bases adecuadas del debate y definir toda la campaña sistemática de mentiras, de mitos, de propaganda que desde hace diversos años venimos escuchando desde un lado y otro del espectro político, porque al final la política, como algunos podríamos intuir, como luego, desde luego, se ha verificado y ha ejercido sus propias partes, la política es un acto de mentira sistemática, de propaganda sistemática para tomar el poder político y para retener el poder político. Y en esa campaña de mentira, de propaganda sistemática, nada de perseguir el bien común ni nada parecido. La política lo que trata es de perseguir el bien particular de los políticos, de los grupos de presión y de los clientes alrededor de los políticos. Y para ese esfuerzo, para lograr ese objetivo, pues canalizan toda su actividad y no tienen escrúpulos a la hora de acometer cualquier fechorías que se puedan cometer, en este caso la mentira sistematizada. Pues en la medida en que la política es esto, y hemos tenido 2 o 3 años de una politización muy grande de la vida pública, del espacio público, prácticamente todo era política, y de hecho muchos quieren que todavía sea más política, ¿no? El otro día se
era un debate en la tuerca, donde básicamente decían que todo era política y que por tanto todo era susceptible de decisión colectiva. Pues bueno, en la medida en que todo se ha politizado, todo se ha envenenado, y lo que debería ser un debate más sereno sobre cuál es la situación económica de España se ha convertido en un debate en el que unos y otros se arrojan falacias a la cabeza, donde ninguno intenta desmentir las falacias del otro, porque digamos ya han renunciado al objetivo de clarificar los datos y de tratar de llegar a una cierta verdad sobre la situación objetiva del país, y todos pues construyen, ya digo, su propia falsedad y la arrojan en la cabeza de los demás. Entonces, el libro recoge 40 mitos sobre la economía española. Como bien decía David, están organizados los mitos en varios bloques. El primero es sobre la crisis económica, el segundo sobre los impuestos, el tercero sobre el estado de bienestar, el cuarto sobre el mercado laboral y el quinto sobre la desigualdad y la pobreza. Si uno mira el índice, yo creo que básicamente todo o casi todo son mensajes que se han convertido en auténticos dogmas de fe en la situación política, económica, social actual. De hecho, lo comento varias veces, cuando uno intenta desmentir muchos de estos mitos, como lo que intento en el libro, parece que se esté convirtiendo en una especie de outsider, de persona medio loca, que está como grotescamente dando batallas contra molinos, que además no son molinos, que son, según se nos dice, la realidad. Es decir, parece que dudar de muchas de las verdades que se han establecido desde las centrales políticas y mediáticas de turno sea pues una auténtica afrenta a pues, la verdad y la realidad social de España. Por si queréis comentar podemos comentar algunos de los mitos que tenemos y donde clarísimamente se ilustra cómo nos han engañado, cómo nos siguen mintiendo, cómo nos siguen manipulando. En cuanto a la crisis económica, quizá el mito más recurrente desde hace 10 años, 9 años, sobre la crisis económica es que es culpa del libre mercado, que es culpa de la desregulación, que es culpa de que demasiadas pocas personas tenían demasiado poder y han tomado decisiones absolutamente imprudentes. Bueno, como bien sabéis, el sistema financiero es un sistema nada liberalizado, es un sistema repleto de privilegios estatales por todas partes. Los bancos son entidades formalmente privadas, pero que están enchufadas a un monopolio estatal que se llama Banco Central. Ese monopolio estatal lo que hace esencialmente es subvencionar la influencia financiera. Lo que hace es empujar a los bancos a que se comporten mal, a que presten a quien no deben prestar, a que presten en condiciones absolutamente laxas. ¿Por qué? Pues porque, aunque los bancos se comporten de una manera en la que ninguna otra empresa privada se podría comportar, básicamente estar hiperendeudados a corto plazo e invertir a muy largo plazo, cualquiera que sea un empresario aquí sabrá perfectamente que tiene que mantener un fondo de maniobra positivo, es decir, que tiene que intentar que con la tesorería que tiene y los cobros a corto plazo que va a obtener pueda pagar las facturas que le están venciendo. Bueno, los bancos hacen lo contrario. Los bancos están absolutamente endeudados a corto plazo, no tienen flujos de caja que entran prácticamente ninguno, porque han invertido masivamente a largo plazo. Si fueran una empresa privada en un régimen abierto y de competencia sin privilegio estatal alguno, suspenderían pagos todos mañana. Si no suspenden pagos todos mañana es porque el Estado los protege, y los protege a través de un banco central que les enchufa continuamente liquidez siempre que lo necesiten para refinanciar sus deudas a corto plazo. De nuevo, cualquier empresario que haya aquí, si le dicen te vamos a asegurar que te vamos a refinanciar siempre que lo necesites, en cualquier momento y en condiciones absolutamente laxas, ese empresario mañana se endeuda masivamente a corto plazo porque no va a tener ningún problema para refinanciar e invierte al mayor largo plazo posible para intentar maximizar las ganancias a través de esas inversiones. Eso es lo que se incentiva a que hagan los bancos y eso es lo que genera justamente las burbujas masivas de crédito que hemos visto, es decir, préstamos a bajos tipos de interés a muy largo plazo, hipotecas a 30, 40, 50 años, préstamos empresariales a 10, 15 años, que, ya digo, inflan la economía, burbujean la economía y al final terminan derrumbando la economía cuando los desequilibrios internos que han gestado a través de esa burbuja de crédito se vuelven insostenibles. Decir que esto es responsabilidad del libre mercado cuando es una erosión continua de las bases de la competencia que rigen en el libre mercado es falsear la realidad, es engañar. Uno puede decir que es una confabulación corporativista, un maridaje perverso entre el Estado y los bancos, y podrían ser argumentos aceptables. Lo que desde luego no es una economía abierta de competencia y sin privilegios. Porque es verdad que los bancos sacan mordidas a costa de los privilegios que obtienen del
Estado, pero la sacan a costa de otros agentes del sector privado que intentan salir adelante todos los días con su esfuerzo y sin obtener privilegios del Estado de ningún tipo. Y desde luego el capitalismo no es que una minoría de empresas privadas rapiñe a otras empresas privadas, es que las empresas privadas compitan, cooperen en aquellos ámbitos en los que pueden cooperar, salgan adelante las que lo hagan bien a la hora de generar valor para los consumidores y desaparezcan, quiebren aquellas que lo hagan mal. Y en esto el Estado falsea totalmente la competencia bancaria, porque además, si después de esas refinanciaciones, de esas rondas de liquidez masivas, que por cierto nadie critica, de hecho todo lo contrario, cuando las cosas empiezan a flaquear, que piden todos los partidos políticos más inyecciones de liquidez, más bajos tipos de interés, más políticas monetarias expansivas, como las que está aplicando ahora el Banco Central Europeo. Es decir, todos vuelven a las mismas prácticas intervencionistas que nos condujeron a la crisis y que atribuyen al libre mercado. Pero es que incluso si todo esto sale, que esto que está diseñado para que al banco le salga bien, porque le dan todas las facilidades del mundo para que salga bien, incluso si eso sale mal, ¿qué viene después? Que el Estado, con el dinero de todos los contribuyentes, rescata a los acreedores de la banca. Con lo cual, ya me dirán ustedes, ya me diréis cualquiera de vosotros, ¿qué incentivos tiene el banco y tienen los inversores en bancos a comportarse de una manera medianamente prudente? Si lo irracional, si lo absurdo, si lo disparatado es que con estas facilidades financieras seas prudente, porque te están recompensando para que no lo seas. Y te lo está recompensando no una entente entre Rockefeller y Rothschild, sino que lo está recompensando una entidad pública monopolística que se llama Banco Central, que es propiedad de los estados que diseñan la política monetaria. Por tanto, la crisis no es culpa del libre mercado, es culpa de la interferencia permanente del Estado en un sector tan importante como el financiero, que debería coordinar a los agentes económicos y precisamente por esa intervención distorsionadora los descoordina en lugar de descoordinarlos. Otro mito muy recurrente sobre la crisis, que los recortes, los tijeretazos, han agravado la crisis. Que la crisis se volvió especialmente virulenta a partir del año 2012, año 2013, y que la culpa, la responsabilidad de estos recortes fue esencialmente, de esta caída fue esencialmente de los recortes. Es verdad, obviamente, que un recorte del gasto a corto plazo puede tener efectos contractivos. ¿Por qué? Porque tienes la economía dependiente de ese gasto, le cortas el gasto, pues todos los modelos empresariales que debían, que parasitaban ese gasto, pues se vienen abajo. Y eso a corto plazo, desde luego, te puede producir un hundimiento de la actividad. Que ese hundimiento de la actividad sea malo, ya en sí mismo es discutible, porque si mañana cerramos, si mañana Cuba, por ejemplo, cierra todos los centros de reeducación y de torturas de la población, pues el PIB se viene abajo. Pero eso no significa que esa caída de la actividad económica cubana sea negativa para su población. De nuevo, si cerramos muchos de los entramados públicos, semipúblicos o público-privados, que lo que están haciendo es dificultarle la vida a la gente, lo que están haciendo es extraer renta de la gente, colocar a personas que viven a expensas de los contribuyentes, eso a corto plazo puede suponer un hundimiento de la actividad, pero es un hundimiento de la actividad beneficioso porque te quitas básicamente capas de parásitos que están haciendo del esfuerzo privado. Ahora, a largo plazo, desde luego, tener un sector público más austero y, sobre todo, aunque alguien quiera un sector público gigantesco, como los países nórdicos, con las cuentas cuadradas, con equilibrio financiero, es decir, que paguemos o que gastemos, eso a largo plazo, desde luego, es beneficioso. Lo que no es beneficioso es tener un sistema financiero, un sistema presupuestario absolutamente descuadrado, que te aboca, obviamente, a la bancarrota y sigues endeudando insostenible. Pero es que además es falso que los recortes hayan verdaderamente agravado la crisis. Primero, que la mayor caída del Producto Interior Bruto fue en el año 2009, no fue en el año 2012 o en el año 2013. El año 2009 fue el año del boom keynesiano, de los planes del déficit público español más alto de la historia y uno de los más altos del mundo. Este es un dato que también conviene tener presente. España tuvo un déficit público del 11% del PIB en el año 2009. Es verdad que Estados Unidos lo tuvo del 12-13%, pero tengamos en cuenta que España venía de un superávit en el año 2008 o 2007 del 2%. Por tanto, pasamos de un superávit del 2 a un déficit del 11, 13 puntos de expansión fiscal. Estados Unidos venía de un déficit del 4-5% y subió a un déficit del 13%, por tanto, 8 puntos de expansión fiscal. España fue uno de los países del mundo, probablemente el país del mundo con mayor expansión fiscal, y el resultado fue desastroso. El mayor año de destrucción de empleo de toda nuestra historia. Bien, eso fue el año 2009, con políticas keynesianas, con planes en activo. ¿Qué pasó en el año 2012? Es verdad que la economía cae, es verdad que los recortes hacen que la economía caiga más de lo que habría caído, pero aún así,
uno puede decir, ¿cuándo empezamos a salir de la crisis? ¿Qué vectores tenemos que observar para constatar que estamos empezando a superar la crisis? Pues claramente dos. Uno, que nuestro aparato productivo burbujístico se empiece a reestructurar y empiece a cambiar desde sectores inflados por la burbuja y dependientes del crédito a sectores competitivos, sectores nuevos, sectores abiertos. Dos, que el endeudamiento total de la economía española empiece a caer. En el año 2009 lo que observamos es que caen prácticamente todos los sectores, pero especialmente aquellos que no tienen una vinculación muy directa con la burbuja. Y el endeudamiento en el año 2009, contando el endeudamiento privado y público, no cae, sino que crece. Por tanto, en el año 2010 no estábamos mejor que en el año 2009, estábamos peor. Si en cambio uno mira el año 2012, lo que sucede es, primero, los sectores económicos que se hunden son dos. Esencialmente dos. Es verdad que todos caen, pero las caídas fuertes se dan en dos sectores. Construcción y sector financiero, que son los dos sectores inflados por la burbuja y que obviamente tenían que ser laminados para poder empezar a reconstruir algo sano en nuestra economía. Segundo elemento que observamos, el año 2012 es el primer año en el que el endeudamiento total de la economía española cae. Es verdad que Montoro nos sigue hiperendeudando porque le va la vida en ello, pero a pesar del endeudamiento exagerado que sigue acometiendo Montoro, el sector privado, como sí se ha desapalancado, como sí ha reducido su deuda, consigue que en el conjunto de la economía española la evolución de deuda pública más privada en el año 2012 descienda por primera vez durante toda la crisis y hoy día incluso por primera vez realmente desde la democracia, porque es un fenómeno bastante poco común. Por tanto, los recortes desde luego no han ayudado a que a corto plazo haya crecimiento, pero sí han sentado las bases para un patrón de crecimiento sostenible y sano. Un patrón de crecimiento no basado en sectores burbujísticos, sino en sectores no dependientes del gasto público asequible de los políticos y un sector, un apartado financiero de la economía española donde la deuda deja de subir y empieza a bajar, es decir, nos empezamos a recapitalizar. Podríamos hablar más de mitos sobre la crisis. Hay uno que no puedo dejar pasar, porque es cortito. Es el mito tan extendido de que el PP ha bajado los impuestos. El PP no ha bajado los impuestos ni en sueños, ni cuando se ha pretendido Montoro soñar en ello. Si uno sube los impuestos en 100 y los baja en 10, eso no es bajar los impuestos, eso es subirlos en 90. ¿Bien? El PP lo que ha hecho es exactamente eso. El PP, incluso según los documentos que el propio gobierno del Partido Popular ha remitido a Bruselas, ha subido los impuestos en España una media de 2.000 euros por familia. Es decir, en el año 2016, como consecuencia directa de las medidas tributarias adoptadas por Rajoy, no porque la economía vaya mejor ni nada, no, como consecuencia directa de las medidas tributarias adoptadas por Rajoy y en su momento por los gobiernos autonómicos y municipales que masivamente estaban copados por el PP hasta mayo de este año, 2.000 euros más por familia y año en el año 2012, en el año 2016 que en el año 2011, cuando supuestamente Zapatero nos había saqueado a todos, es verdad, pero Montoro hizo bueno a Zapatero. Por tanto, que no se engañen. Que ahora rebajen un poquitín el IRPF como si fuera el único impuesto que existe en España, cuando mantienen la subida del IVA, cuando mantienen toda la supresión de deducciones y exenciones del impuesto de sociedades que practicaron desde el año 2012 y que ahora Podemos y el PSOE, de manera continuista con el PP, que al final hay una continuidad en el saqueo, quieren todavía profundizar en su eliminación, han redefinido las bases de cotización en la seguridad social para subir de facto las cotizaciones sociales y en impuestos autonómicos y municipales, pues bueno, cada municipio es un mundo, pero desde luego en general el saqueo también ha sido bastante general. Y justamente sobre impuestos pues se puede comentar algo también, ¿no? Porque es el otro bloque de mitos sobre el entorno actual, ¿no? Sobre la coyuntura actual. Bueno, un primer mito es que los ricos no pagan impuestos en España. España es un paraíso fiscal, han llegado a decir algunos para los ricos. Casualmente es tan paraíso fiscal que no hay demasiado apetito por traer el capital a España, pero es un paraíso fiscal. Es decir, estamos un país de casi 50 millones de habitantes, que es la puerta a un mercado de más de 300 millones de habitantes, es un paraíso fiscal y no hay un especial interés en invertir en este país. Bien. Si uno mira las estadísticas de Eurostat sobre tributación de la riqueza, España es de los países de Europa que más grava la riqueza,
que más grava el patrimonio. De hecho, por ejemplo, impuestos de patrimonio en Europa están prácticamente extintos. Está en España y en Francia. Impuestos de donaciones, de sucesiones y donaciones en Europa, que son todos los impuestos que grava el patrimonio, también están prácticamente extintos. Es verdad que no tanto como el de patrimonio, pero incluso Suecia, país socialdemócrata al que tantos quieren imitar, suprimió en el año 2005 el impuesto de sucesiones y donaciones. España, insisto, es uno de los países de Europa que más grava el patrimonio, que más grava la riqueza. Los países nórdicos la gravan muchísimo menos, porque al menos han entendido que si quieres distribuir algo, ese algo tiene que existir, no tiene que desaparecer, no te lo tienes que comer. Que si quieres distribuir los huevos de oro de la gallina, lo que no puedes hacer es abrir la gallina del canal y comerte la gallina, que es lo que se hace cuando se grava la riqueza. La riqueza es la que genera renta, la que genera producción, la que permite aumentar la productividad de un país, y si tú la machacas con impuestos vas a tener menor acumulación de capital y por tanto menor productividad a la hora de generar rentas. Pero luego ese mito de que los ricos no pagan impuestos se complementa con otro mito también muy recurrente, y es que los pobres no pagan impuestos, con lo cual uno se plantea entonces quién paga impuestos en España. Porque ya habréis escuchado muchas veces el argumento de no se puede reducir el tamaño del Estado, porque si reduciéramos el tamaño del Estado, los pobres saldrían perdiendo. Porque es verdad, les bajan los impuestos, pero reciben más gasto público que ingresos que pagan. Por tanto, el mito claro es el pobre de media sale beneficiado. El pobre recibe más transferencias netas del Estado que impuestos que paga. Bueno, por supuesto cada situación particular es un mundo. De hecho, hay empresarios en el sector de cazar subvenciones públicas y transferencias públicas. Se hace un arbitraje muy claro entre lo que pago y a ver dónde me puedo colocar yo para recibir. Pero en general, yo creo que tenemos que ser conscientes de los gigantescos impuestos que pagan las clases medias en España. El sueldo más común en España, más común, no el medio, sino el más común, inferior al medio, son 15.500 euros. El sueldo modal, como se reconoce estadísticamente. El sueldo modal está pagando en España unos tributos de alrededor de 9.000 euros anuales. ¿Por qué? Pues porque en el sueldo modal primero ya te deducen la cotización empresarial para la seguridad social, que son alrededor de 4.000 euros, y a eso súmale pues, el IVA, el IRPF e impuestos especiales. Y la cotización social a cargo del trabajador, que son otros 1.000 euros en el caso del sueldo modal. El mileurista, en realidad es 2.000eurista. Lo que pasa es que es el Estado el que lo pauperiza y lo convierte en mileurista, quitándole, insisto, 9.000 euros anuales. Eso solo contando cotizaciones sociales, IRPF, IVA y especiales. Que luego, como sabéis, si eres propietario tienes impuestos, por ejemplo, el IVA, etc. Eso es lo que genera es una sociedad absolutamente dependiente de esa maquinaria mastodóntica que es el Estado, porque si a ti te quitan lo que ganas, solo te queda colocar la mano para recibir algo y subsistir. Si a ti te impiden contratar tu propia sanidad, construir tu propio plan de pensiones, escoger el colegio de tus hijos, porque te pauperizan y no tienes renta disponible para ello, es que necesariamente tienes que depender las transferencias públicas a tu favor, porque es que lo contrario es que me sigues quitando 9.000 y no me das nada a cambio, y eso ya es una confiscación pura y dura. Pero eso al margen de reforzar el sistema, al margen de reforzar el poder político, al margen de consolidar esa maquinaria burocrática que absorbe nuestras rentas para darnos algo que no queremos, lo que hace es perjudicar a las clases medias. ¿Por qué? Porque el rico sí tiene renta disponible para escoger su propia sanidad, para escoger su propio colegio, para escoger su propio plan de pensiones. Por mucho que le quiten, le sigue quedando renta suficiente para practicar todo esto. En cambio, es la clase media la que está condenada a ir a los servicios deficientes que proporciona el Estado. Algunos dirán, no, no son deficientes, son maravillosos. Perfecto, pues dejemos elegir si queremos ir a ellos o no. ¿Por qué si son tan maravillosos? Si pueden competir en tan buenas condiciones con los que pueden ofrecer otros empresarios en el mercado libre y abierto, ¿por qué me quitas el dinero y me obligas a ir a ellos? Me obligas de facto, que no tengo renta disponible después de haberme quitado el dinero para seguir escogiendo otros servicios. Uno puede entender que los más absolutamente pobres reciban, sobre todo si la pobreza no es responsabilidad suya, sobre todo si no hay labor preferente del sector social a través de redes de filantropía, de ayuda mutua, mutualidades, puede entender que el Estado se ocupe en cierta medida de esta gente. Lo que no tiene sentido es que a la clase media se le quite 9.000 para luego devolverle 8.000. O aunque se le devuelvan 9.000 o aunque se le devuelvan 10.000, lo que no tiene sentido
es que nos obliguen de facto a ir a unos servicios que la clase media no quiere. Porque si yo quiero, para entendernos, un Samsung y Apple me quita 500 euros y me da un iPhone, aunque el iPhone valga 600 y por tanto yo recibo una transferencia a mi favor, me está obligando a comprar un producto que no quiero frente a otro que sí quiero. Por tanto, déjenme elegir cuál quiero yo. Aunque me pueda salir algo más caro, que no saldría más caro, que sale más barato. Pero aunque pudiera salir más caro, el valor de poder elegir y el valor de que haya competencia entre los distintos modelos para ver si uno es mejor que otro y para ver si uno funciona mejor que otro, es muchísimo mayor que lo que pueda salir de todo el poder a una burocracia y que la burocracia se lo guise y se lo coma y lo que cocine, las obras, nos lo repartan nosotros. Por tanto, los ricos pagan impuestos, los pobres pagan impuestos. Todo el mundo paga impuestos. Ni los ricos viven a costa de los pobres, salvo cuando el Estado los privilegia, ni los pobres viven a costa de los ricos, es el Estado el que vive a costa de todos. Bien, más mitos sobre mercado de trabajo y empresas, también algo bastante recurrente, bastante manido, sobre la reforma laboral. Voy a comentar algo sobre la reforma laboral y algo más sobre mitos sobre la pobreza y la desigualdad. Sobre el mercado laboral, creo que las mentiras son tan extendidas. El relato que se ha transmitido de la reforma laboral es: en el año 2012 se aprueba una reforma laboral esencialmente para que las grandes empresas puedan despedir barato, para que recontraten a menos cantidad de gente con sueldos mucho más bajos y, por tanto, para que se multipliquen los beneficios de las grandes empresas. Hasta el año 2012, aparentemente en España, el paro no era un problema, la precariedad no era un problema y, por tanto, esta reforma era del todo innecesaria y lo que hay que hacer ahora mismo es volver al régimen laboral anterior. Si acaso, prohibiendo los contratos temporales para terminar de rematar. Esa es la narrativa que se ha extendido. Cuando uno mira la realidad, ¿con qué se encuentra? Primero, las grandes empresas no han despedido en términos netos durante el periodo en vigor de la reforma laboral. Las grandes empresas han contratado desde el año 2012 a 40.000 personas. Uno puede decir, vale, han contratado a 40.000 personas, pero el sueldo lo han bajado. Falso. El sueldo medio de las grandes empresas ha subido durante todos los años de la crisis y especialmente desde la reforma laboral. Uno puede decir, pero es el medio, eso es porque los directivos cobran mucho y luego los otros cobran poco. Falso. Todos los estratos laborales, si dividimos la cantidad de las grandes empresas en deciles, es decir, tramos del 10%, del menor renta a mayor renta, todos los deciles cobran más que en cualquier otra empresa de menor tamaño. Y especialmente las grandes empresas, el sueldo medio es tan alto porque mucha gente de las grandes empresas, que ocupan a más de 2 millones de personas, se concentran entre los deciles 5 y 10, es decir, entre el tramo de altos salarios, desde luego bastante más altos que la media. Es más, desde el año 2012 se ha contratado a más gente para los deciles 5 y 10 que para los deciles 1 y 5, o 1 a 5. Por tanto, ha habido contratación neta en los sueldos mejor pagados, y por eso han aumentado los sueldos medios en las grandes empresas. Por cierto, el sueldo medio de las grandes empresas duplica al de las micropymes, al sueldo medio de las empresas de menos de 10 trabajadores. Esto también por este argumento tan manido de que tenemos que proteger a las pymes y que tenemos que dar facilidades para las pymes. No, deje de proteger a las pymes, deje de penalizar a las empresas en general, porque lo deseable es que la pyme que sea exitosa, que sea excelente, que sea próspera, se convierta en una gran empresa que compita en mercados mucho más amplios que su barrio. Si quiere se puede quedar ahí, pero desde luego la vocación de muchos empresarios sí es el de crecer, si son suficientemente competitivos para ello. No proteja tanto a la pyme que la consolide como pyme debido a los perversos incentivos regulatorios que están produciendo. Bien, entonces, si las grandes empresas han contratado y han subido sueldos, ¿para qué la reforma laboral? Bueno, esencialmente para dos cosas. Primera, una, efectivamente, para bajar sueldos y para despedir gente de manera más barata. Es verdad. Pero ¿quién ha recurrido a la reforma laboral? Las pymes. La destrucción de empleo desde el año 2012 se ha concentrado en las pymes. Las reducciones de salarios desde el año 2012 se han concentrado en las pymes. No porque sean malévolas, sino por una situación de debilidad económica muy evidente. Desde el inicio de la crisis han desaparecido 250.000 pymes.
No han desaparecido 250.000 grandes empresas, primero porque no las hay, pero tampoco han quebrado masivamente grandes empresas. A ver si quiebra Abengoa y no la rescatan, pero al margen de eso, no han quebrado grandes empresas en España. Las pymes sí, las pymes han desaparecido 250.000 empresas. ¿Cómo pretendemos que un modelo de relaciones laborales absolutamente rígido, absolutamente encorsetado, a un sector productivo muy debilitado por la crisis, se lo podamos imponer sin más? La reforma laboral tenía como propósito, bueno, a ver si les damos un cierto respiro a las pymes y conseguimos que en lugar de desaparecer 500.000, solo desaparecen 250.000. Y en lugar de que se destruya 1 millón de empleos, o sea, en lugar de que se destruyan 2, solo se destruya 1. De hecho, hace poco, no lo he podido incluir en el libro, pero hace poco FEDEA publicó un informe sobre el resultado de la reforma laboral y estima que el 30% de toda la creación de empleo desde el año 2012 es responsabilidad directa de la reforma laboral, por la flexibilización de las condiciones laborales. Y estima que la reforma laboral lo que está favoreciendo es que el que se encuentra desempleado tenga más probabilidad que antes, que no digo que sea mucha, porque sigue siendo muy baja, pero tenga mucha más probabilidad que antes, un 50% más, de encontrar un empleo indefinido. Insisto, sigue siendo muy poca. Y esta era la segunda finalidad, tan injustificada de la reforma laboral. El mercado laboral español, y esto es clave entenderlo, tiene un problema fundamental, y es la famosa dualidad. 3/4 partes del mercado laboral español son plantilla que prácticamente no se puede despedir, salvo en circunstancias extraordinarias casi de disolución de la empresa. 3/4 partes, el 75% de los empleados en España tienen empleo indefinido. Empleo indefinido del que es muy caro prescindir. Una empresa no puede tener un 100% de empleo indefinido, ultra protegido o carísimo de despedir. ¿Por qué? No porque el empresario se divierta despidiendo y no se encuentre a gusto si no puede despedir alegremente, sino porque una empresa a lo largo de su vida se enfrenta a caídas de pedidos, a intentos de introducir nuevos productos que fracasan, al surgimiento de competidores y a la necesidad de reinventarse. Y para todo eso necesitas una mínima flexibilidad interna. Si tú dices, no, tienes contratados a 100 personas y no las vas a poder tocar nunca, pues es una empresa que va a fracasar absolutamente. Con lo cual, si el 75%, no el 100, el 75% de la plantilla española está en esas condiciones, ¿cómo consiguen las empresas la flexibilidad mínima que necesitan para operar? Ultra precarizando el otro 25%, convirtiendo en contratos absolutamente basurientos el otro 25%, que es lo que tenemos en España. El 25% es el que se lleva todos los palos durante la crisis. El empleo indefinido casi no ha caído en España, ha caído un 5%. Ahora, el empleo temporal ha concentrado un 30%, ha caído un 30%. Un tercio de todos los trabajadores temporales en el año 2007 han desaparecido a estas alturas de la recuperación. Y además, el que no ha desaparecido se ha enfrentado a rotaciones mucho más amplias, a precarización todavía mayor de sus condiciones laborales, con lo cual ahí hay pocas soluciones. Una, que es la que parece que promueve, por ejemplo, Podemos, es no, convirtamos a todo el mundo en indefinido. Bueno, lo que vas a conseguir es que las empresas contraten a mucha menos gente, porque no pueden tener al 100% de su plantilla actual con las condiciones blindadas del contrato indefinido actual. Es imposible, en muchos casos. La otra opción, ¿cuál es? Pues, por ejemplo, la de Dinamarca. Dinamarca dice, la protección que va a obtener un trabajador no va a ser porque sea inamovible de su puesto de trabajo, sino porque vamos a tener un mercado tan suficientemente abierto que aunque usted sea despedido, usted va a encontrar muy rápidamente empleo. Y eso es lo que necesitamos, tener un mercado donde no haya un trato discriminatorio entre el contrato fijo y el temporal, salvo que sea fruto de la voluntad pactada entre partes, y que sea un mercado tan flexible que no haya barreras de salida que se conviertan en barreras de entrada. Y ya para terminar, simplemente comentar algunas mentiras que se han difundido sobre desigualdad, pobreza, que es el último de los bloques del libro. Primero, es falso que España sea uno de los países más desiguales de Europa, tal como se suele repetir, no solo desde Podemos, también el PSOE, el PP también se lo ha terminado creyendo. No es verdad que España sea uno de los países más desiguales de Europa. España, en desigualdad patrimonial, en desigualdad de lo que tenemos, de lo que tiene el rico y de lo que tiene el pobre, es de los países menos desiguales de Europa. ¿Por qué? Pues porque la propiedad inmobiliaria está muy extendida. Por tanto, la desigualdad patrimonial es de las más bajas de Europa. En cuanto a desigualdad de consumo, desigualdad en lo que gastamos, desigualdad en el tren de vida que lleva la gente,
también es de las más bajas de Europa. Estamos al nivel de Dinamarca en cuanto a desigualdad de consumo. ¿Por qué? Pues porque los ricos, las rentas altas no viven, o sea, obviamente te puedes encontrar un nuevo rico que se esté fundiendo toda su fortuna, pero me refiero en general, las rentas altas no viven disparatadísimamente mejor que las rentas medias. El gasto en consumo no es tropecientas mil veces más que las rentas medias. Donde sí hay desigualdad estadística es en los ingresos. Pero esa desigualdad, ¿a qué se debe? Pues esencialmente el 80% de esa desigualdad ha aumentado como consecuencia de la situación del mercado de trabajo. Mercado de trabajo que también es responsable, por cierto, de la situación de riesgo de pobreza en el que vive buena parte de la población española. Es verdad que casi un 30% de los españoles viven estadísticamente en riesgo de pobreza. Riesgo de pobreza no es pobre. Riesgo de pobreza es una situación que si supuestamente te mantuvieras mucho tiempo en ella, terminaría siendo pobre. Por ejemplo, una persona que tenga 200.000 euros ahorrados en el banco y esté parado está en riesgo de pobreza. Obviamente es un riesgo muy relativo porque va a poder seguir viviendo bien durante bastante tiempo. Pero es verdad que un 30% está en riesgo de pobreza. Ahora, ¿por qué está en riesgo de pobreza? Si no se entiende esto del mercado laboral y de la situación social de España, no se entiende nada. Un 30% está en situación de pobreza, esencialmente por la situación laboral. La tasa de riesgo de pobreza del personal, de las personas paradas, es del 46%. Es decir, estando en el paro, 1 de cada 2 tiene riesgo a ser pobre. La tasa de riesgo de pobreza de los contratos temporales, de los contratos precarios, es del 26%. La tasa de riesgo de pobreza de los trabajadores indefinidos es del 6%. Es decir, si España consiguiera crear mucho empleo estable, la forma de crear empleo estable es liberalizando de una vez el mercado laboral y bajando impuestos, la tasa de riesgo de pobreza dejaría de ser un problema en España. Y bueno, alrededor de esto, algunos comentarios más. La tasa de riesgo de pobreza entre sus rúbricas mide, por ejemplo, cuánta gente pasa hambre en España. No es verdad que, como se nos ha dicho y como se repite muchas veces, 1/3 de los niños españoles pase hambre. Es una mentira grotesca, que además es un insulto, debería ser un insulto por la instrumentación política que está haciendo de un drama como es el hambre. Si uno va a las estadísticas de tasa de riesgo de pobreza, ¿de dónde sale este dato? Dicen, 1/3 de las familias españolas está en riesgo de pobreza. Si está en riesgo de pobreza es que pasa hambre. A ver, ni riesgo de pobreza es ser pobre, ni ser pobre inmediatamente implica pasar hambre. Sí tenemos datos de cuánta gente está en una situación, digamos, precaria en cuanto a alimentación. Que ni siquiera es pasar hambre, pero al menos precaria en cuanto a alimentación. El mismo índice que mide la tasa de riesgo de pobreza nos indica qué porcentaje de personas no pueden comer carne o pescado al menos una vez cada 2 días. Insisto, este indicador ni siquiera mide el hambre, porque una cosa es estar mal alimentado y desde luego comer carne todos los días, salvo que seas vegano, pues es un aporte nutritivo muy importante, pero no puede comer arroz. Insisto, estará peor alimentado, pero no es pasar hambre. Pero bueno, aún equiparando este indicador con pasar hambre, estamos hablando del 7% de la población, que no es ni mucho menos bajo, porque es más bajo que en los países nórdicos, por cierto, no es ni mucho menos bajo, pero desde luego no es un 30%. Es 4 veces menos. Y por tanto, decir que es el 30 es falsear la realidad para crear un clima social de animadversión desde el cual tomar tribunas políticas. Y bueno, para terminar también, tampoco es cierto que 600.000 familias hayan perdido su vivienda en España como consecuencia del desahucio. Sí. En este indicador, o sea, 600.000 son las ejecuciones hipotecarias. Ejecución hipotecaria no es lo mismo que desahucio. El proceso que inicia no tiene por qué concluir. Y segundo, la ejecución hipotecaria implica todas las hipotecas. No solo las de primera vivienda, pero las de segunda vivienda, solares, locales comerciales, garajes, oficinas, etc. Y además, perder la primera vivienda no significa perderla sin dación en pago. La mitad de las ejecuciones hipotecarias que concluyen sobre la primera vivienda concluyen en dación en pago. Por tanto, si filtramos ese dato de todas estas cifras, ¿a qué cifra nos vamos? Que aproximadamente 150.000 familias desde el año 2008 han perdido su vivienda habitual, sin dación en pago. Que es mucho, desde luego, pero no son 600.000. De nuevo, son 4 veces menos. Tenemos que manipular las cifras para instrumentarlas
otro acto previsto en la Facultad de Económicas aquí a 5 minutos, y porque queremos dedicar también un breve espacio de tiempo para que aquellas personas que compren el libro o que lo hayan podido traer de casa, San Ramón pueda firmárselo. Ya que estamos en un sitio dedicado a la cultura, y ya que uno de los grandes mantras de la, bueno, que vamos a tener en las tertulias y en todos los programas de televisión de hoy en día, es precisamente el del IVA cultural, yo quiero abrir el turno de preguntas, aunque ahora daremos pie a todos los demás, para que nos comentes un poco en qué consiste esta idea de que exista un IVA cultural, qué son los lobbies que existen en torno a la industria cinematográfica y de alguna manera cómo nos afecta a nosotros o a la industria en sí misma. Así que, bueno, esa va a ser la primera de las respuestas, espero, y a continuación, pues a quien quiera preguntar algo, que nos lo diga. Tenemos, nada, poco tiempo, 5 minutos, así que, por favor, no más breves posibles en vuestras iniciales. Bueno, muy brevemente, primero, el IVA cultural no existe IVA cultural, no existe un IVA que grave la cultura. Hay IVA que grava algunos productos que son cultura y otros productos que también son cultura no están grabados. Por ejemplo, los libros que son cultura, entiendo, pagan el 4% de IVA. Si es un IVA cultural del 21%, se haya grabado hasta el 21%. Las entradas en museos pagan el 10%. La tan comentada, que era muy usual, ¿no? La pornografía paga el 4% y las películas el 21%. Mentira. Las películas pornográficas pagan el 21% como las películas de la más alta cultura. Lo que se paga, lo que soporta el 21% es el soporte audiovisual, no es el contenido cultural o no del soporte audiovisual. De la misma manera, una revista de historia paga el 4%. Por tanto, el IVA cultural no existe. Ahora, sí es cierto que el cine paga un 21% de las entradas en cine, y eso desde luego puede haber repercutido, sobre todo en películas de calidad media, un $10. Que no pasa nada, es decir, una película puede ser de calidad media y es muy legítimo que se desarrolle. No todos los productos que consumimos son el producto top del mercado. Los productos pues son productos de más nicho, que los consumimos. Cuando vais a tomar una caña en el bar, no vais al bar porque sea el mejor bar del mundo ni nada parecido, sino porque os presta un servicio suficiente para que el dueño del bar se gane la vida y para que a vosotros os salve la papeleta de pasar la tarde. Con ciertas películas puede pasar lo mismo. No significa que solo deban sobrevivir las películas ultra taquilleras. Las películas de calidad mediana también tienen derecho a sobrevivir si hay suficiente gente que está dispuesta a verlas y a rentabilizarlas. ¿Qué pasa? Que si tú metes ahí un impuesto, te lo cargas. Te cargas esas películas de calidad media. Y esa es una reivindicación muy lícita y muy legítima. ¿Qué pasa? Que la misma gente que está reivindicando esto, luego pide más impuestos para todo lo demás. Y el razonamiento básico, lógico es: oiga, si subirle impuestos a estas películas está hundiendo su actividad, ¿qué cree que va a pasar si usted sube impuestos a todo el resto de actividades de la economía? Pues exactamente lo mismo. Y por eso hay que pedir una bajada del IVA al cine y una bajada del IVA a todos los productos. Porque el cine puede ser importante, pero desde luego no es más importante que otras actividades. Y desde luego no es más importante que tener ingresos y que el Estado no te rapide esos ingresos para luego gastarlos arbitrariamente, como sucede con el IRPF o también con las cotizaciones sociales. Hay que quitarles privilegios, desde luego. Es decir, yo soy muy partidario de los sindicatos libres, de los sindicatos voluntarios, de los sindicatos que prestan servicios profesionales de buena fe a los trabajadores, ahorran cosas de transacción a la hora de negociar con el empresario, unifican la voz, pueden asesorar e informar a los trabajadores, incluso, si fuéramos más allá, pueden incluso proporcionar servicios propios del estado de bienestar, como hacen en el siglo XIX. Ahora, es una cosa y otra es convertirse en una especie de entidades paraestatales con privilegios para, básicamente, destruir el tejido empresarial si no parasitan y no absorben rentas, que es en lo que se han convertido. En concreto, a mi juicio, esta es una cuestión controvertida, lo sé, pero dado que has preguntado y que no suelo tener pelos en la lengua, pues no me voy a callar. Para mí, el derecho de huelga, tal cual está hoy configurado, es un privilegio del Estado sobre los sindicatos y sobre los trabajadores que lo ejercen. El derecho de huelga
el derecho a suspender un contrato unilateralmente es un derecho que tiene que estar pactado en el contrato. Tú no puedes forzar a incluir esa cláusula en el contrato. Y desde luego, si yo quiero tener el derecho de huelga, tengo que pagar, tengo que pactarlo en el contrato y pagarlo, porque eso es un coste que tengo que asumir. ¿O es que pensamos que para el empresario es igual de productivo y por tanto puede remunerar igual a un trabajador que amenaza con hacer huelga que a otro que renuncia a esa potestad? No es realista. Ya no es ni por buena voluntad ni por mala, es que no es realista que eso pueda ser así. Imaginad una empresa que tiene un tercio del año, un tercio de las jornadas laborales en huelga. Eso es un tercio menos de producción. Por tanto, aunque repartieras toda la producción entre los trabajadores, bueno, pensando en una cooperativa, si un tercio del año una cooperativa hace paro, pues es un tercio de la producción, y eso es un tercio de menos salario. No es porque el empresario sea malo o bueno, no, es así. Con lo cual, obviamente, si alguien dice yo no voy a hacer huelga, voy a trabajar todos los días, voy a cumplir honestamente mi contrato, tú puedes afrontar un gasto salarial mayor que si no. Y oye, eso es una elección del trabajador muy ilícita. Yo prefiero tener la posibilidad de hacer huelga, aunque me cueste parte de mi salario. Y otro dice, pues yo renuncio para más salario. Lo que no tiene sentido es imponerlo unilateralmente a todo el mundo, vendiendo además a los trabajadores que eso no tiene efectos nocivos sobre sus condiciones laborales, cuando sí las tiene. Y por eso habría que ir hacia una legislación laboral que es en esencia lo que era el contrato de trabajo en el siglo XIX, un contrato civil de obra y servicio, no un régimen jurídico de excepción cuasi militar donde creamos juzgados ex professo para enjuiciar esas relaciones laborales, cuando deberían ir al ámbito civil y prevalecer lo que prevalece en el Código Civil, que es la autonomía de la voluntad de las partes sobre las normas dispositivas del Código Civil. No normas imperativas que te acotan absolutamente el contrato de trabajo y que básicamente delegan el contenido del contrato a centrales sindicales o patronales sus derechos. Bueno, vamos a dos preguntas por ahí. Las recogemos una y otra y luego las responden. Aquí voy a pasar un poco porque veáis. Me ha parecido terrible la presentación que ha mi pregunta es si crees que una parte de ese derecho, eso sea así, de la naturaleza humana, de la fuerza de poder, de la democracia, y en segundo lugar, si crees que hay alguna posibilidad de que sea planeta, una nueva situación política, después de las últimas elecciones, hay una posibilidad de que eso se corrija. Ya por aquí. Muy bien, bueno, Ramón, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, yo he comprado tu libro. Muchas gracias. De hecho, he tratado de conocerte porque te veo en La Sexta. Entonces, no te conozco, bueno, me ha gustado mucho el texto. Y entonces, comentar que cuando vemos La Sexta, imagino que muchísima gente que la ve, yo hago zapping porque es un programa muy coñazo. Efectivamente. Entonces, bueno, la pregunta mía, por ser concreto, porque tengo poco tiempo, es decir, ¿por qué los economistas que exponéis, es una pregunta que se ha mucho aparte de la política, exponéis toda esta serie de temas que la gente normalmente dice, oye, lo entiendo, más o menos encaja, más o menos tal? Has hablado del paro, hablas de, pues, de la sociedad de bienestar, hablas de un montón de cosas, como los gurús, y sin embargo no se exponen absolutamente en mi caso. Entonces, bueno, pues sería un tema un poco como en la época de los griegos, ¿no? Diógenes, que estaban en un, en fin, como diciendo, oye, pues aquí no hacen ni caso. Yo pienso que es un problema. Me gustaría que nos dijeras, bueno, no se hacen tampoco caso. ¿Por qué es tan difícil? Porque has empezado diciendo el tema de la banca, por ejemplo, bueno, gente muy ilustre como vosotros, vamos a decir más que Italia a cabo, pero la banca, que oye, que está subvencionada, no hacen ni caso. Esa sería mi... Yo creo que son, bueno, al margen de decir que a mí La Fiesta Noche me parece un programa extraordinario, muy bueno, y además la audiencia lo avala, lo explico. En todo caso, a ver, yo creo que las dos preguntas están muy vinculadas. Es decir, la política hay que entenderla como una actividad para tomar el poder. No es una actividad para gestionar nada ni para resolver problemas, más bien es una actividad para crearlos y generar dependencia de los políticos, pero es una actividad para tomar el poder. Tomar el poder dentro de unas reglas obviamente
más o menos establecidas. No puede tomar hoy el poder militarmente, por ejemplo, porque la población se insubordinaría. Pero sí puede tomar el poder pues, embaucando a la gente, engañando a la gente, manipulando, creando ciertas mayorías que luego van a votar y generan un cierto reparto del poder político, en función del cual un político se considera o se ve a sí mismo con la legitimidad para gobernar sobre la vida de las personas. Entonces, ahí vale todo. Es que además, si uno la actividad de tomar el poder no la ejecuta de manera eficaz, esto es como decir, ¿por qué los ejércitos se matan? ¿No podrían ser amistosos? Pues si tienes una guerra, si tú no estás dispuesto a matar al otro, te van a matar. Entonces, la política, si es una actividad para tomar el poder, tú tienes que utilizar todas las armas que la sociedad no haya repudiado abiertamente para tomar el poder. Y la mentira, sobre todo cuando es en gran medida autoengaño de tus propios votantes, es un arma muy, muy eficaz. Es decir, ahora Pablo Iglesias está cortando cabezas dentro de Podemos. ¿Puede no hacerlo? No. Es que como le empiezan a crecer los enanos, ¿qué va a ser de Podemos? Pues va a desaparecer como una jaula de grillos, que no tiene un discurso unificado, que no sabe lo que quiere, las disensiones se agudizan, se divide el partido. Pablo Iglesias, como político, tiene que cortar cabezas. Como las ha cortado Rajoy, como las quiere cortar Pedro Sánchez, lo que pasa es que no le terminan de dejar, pero ¿qué, ¿no le gustaría cortarle la cabeza a Susana Díez? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque necesita un liderazgo unificado y absoluto en torno a él y a su grupo político, a su camarilla política. Por tanto, eso es, y no es otra cosa. Ahora bien, evidentemente, para que la mayoría de la gente acepte este ejercicio tan ruin de las relaciones sociales y de la generación de redes de hegemonía de un grupo político sobre la sociedad, a la sociedad le tienen que vender que es otra cosa. Tienen que decir, no, es que aquí todos buscamos el cambio social para que se viva mejor, etc. Pero no buscan nada de eso. Lo que buscan es alcanzar el poder y retener el poder. Y para alcanzar el poder y retener el poder tienes que mentir y también tienes que buscar aliados que te facilitan alcanzar o retener el poder. Y uno de esos aliados claramente es la banca. La banca ayuda mucho, no solo al partido político, esto es muy gracioso. Podemos dice, para no depender de la banca me voy a autofinanciar de las cuotas de mis afiliados. Ah, y también va a renunciar a emitir deuda pública que le va a comprar la banca una vez esté en el gobierno. Porque esa es de verdad el grueso de la financiación que proporciona la banca a los partidos políticos que ejercen el poder efectivo desde los gobiernos. No es financiar el partido, que es una estructura relativamente menor y pequeña al lado de la burocracia estatal. La que de verdad permite ejercer el poder directo sobre la ciudadanía es el Estado. Y la que genera dependencia de la banca, en todo caso, es la financiación pública. ¿Podemos quiere reducir la deuda pública o aumentarla? Aumentarla. ¿Y quién le va a comprar esa deuda pública? Los bancos. Entonces, ¿qué independencia de la banca va a tener Podemos? Ninguna. No digo que vaya a tener dependencia. Es codependencia. Y desde luego, si Podemos consiguiera envenenar lo suficiente el discurso, podría incluso nacionalizar la banca si consiguiera una cierta mayoría social que la aceptara. Por tanto, no es que la banca, como dicen ciertos partidos, domine todos los resortes de la sociedad. No, pero desde luego ejerce una influencia como lobby, evidentemente, y la ejerce no porque hayan conquistado el poder político, que pobrecito esté machacado, sino porque al poder político le conviene. El poder político sale beneficiado de esa relación de simbiosis, no de parasitismo. Por tanto, bueno, es que eso es la política. Hay que bajar, o sea, hay que subir el telón y hay que ver realmente qué hay detrás del escenario. Y hay que colocar luz y taquígrafos, transparencia de verdad, no transparencia fingida, no transparencia engañosa, a la escena pública y que se dejen de mentir. Bueno, no se pueden dejar de mentiras porque si se dejaran de mentiras desaparecerían como políticos. Entonces, ya para terminar, a veces la pregunta es, bueno, entonces si ese es el panorama, ¿qué nos queda? Pues no más política, sino menos política. Ni nueva política, ni vieja política, menos política. Que dejen de gobernar nuestras vidas, que ya la gobernamos nosotros. Y si yo en mi casa quiero ser embustero, lo soy en mi casa, pero no en la tuya. Que aquí los embustes tuyos los pago yo. Y, eso, no, y ya no monetariamente, sino incluso en mis libertades. Y eso es lo que no puede ser. Bueno, algunos ejemplares y a todos los demás pues os aconsejo que vayáis viendo ya de la Facultad de Económicas, donde dentro de unos minutos tendrá lugar el debate con Raúl Murillo. Por último, bienvenidos a Contenido Creativo, bienvenidos a Students for Liberty, bienvenidos al Círculo Liberal Valdepiso Lanor. Gracias por la
Lo dejo allí en... Sí, recojo 4 recursos, los libros, el boli lo he dejado aquí. Vale, si ya tenemos una foto. Venga, hasta luego. Gracias por venir. Si lo pongo en una bolsita para luego. Para llevarlo. Sí, ahí en la... ¿Aquí? Ah, bueno, pues entonces si me da bolsa, pues algo. Sí, solo me decía. Luego si lo pongo en la bolsa para que sí, la verdad. Sí, aquí en la barra. Vale. Una bolsita para luego. Espera, dame el privilegio, que me voy a hablar de cosas. Sí, yo no utilizo bolsa. Más económicas. Todo lo que se pueda de la lectura y escrito y además Igualmente. A ver si Roberto baja. Venga, adiós. ¿Cuánto hora de tiempo? 15 minutos para firmar. Sí. Bueno, ir pasando lo más rápido posible, por favor. Cuestiones de tiempo. ¿Aún venderás todos o qué? ¿No quieres salir? No. ¿Eso dónde lo vas a echar? En YouTube y en la general. Venga, 16.90.